¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerda, yo soy Rulas. Y antes de empezar con el contenido que les tengo preparado, quiero pedirles por favor, como siempre, que se suscriban, que activen la campanita, que dejen sus likes, porque de esta forma nuestra comunidad crece. Bien, el día de hoy les traigo estas fantásticas invitadas. Son unas portulacas pilosas. Mira, fíjate cómo es la plantita en detalle. Ha estado floreciendo bastante a lo largo de estos últimos 2 meses. Acá tengo otra diferente en 2 tonos. Esta es de flor sencilla, un poquito más grande, son flores más pequeñas, en blancas y naranjas, pero hay multitud de tonos. Hay muchísimos tonos diferentes, incluso hay florecitas veteadas. Y esta plantita es originaria de Sudamérica, pero por obvias razones se ha popularizado alrededor del mundo. Dentro de la familia de las portulacas encontraremos muchísimas especies, algunas incluso comestibles, como las verdolagas. Hay otras que se llaman portulacas de flor y a veces la gente las confunde con estas, sobre todo cuando hacen las búsquedas, pero la otra es comúnmente llamada portulaca grandiflora y vamos a distinguirla de esta porque aquella tiene las flores, perdón, las hojas redondas y aplanaditas, y estas son cilíndricas las hojitas, y además se le llama pilosa porque a veces alcanzas a apreciarlo ahí. Mira, en los tallos presenta unos pequeños pelitos, de ahí su nombre. Hay tantísimos colores, pero sobre todo lo importante de esta plantita es que son de muy fáciles cuidados. Yo no había tenido, si les soy honesto, yo no había tenido de estas, pero en la casa de mi madre siempre ha habido, y se les conoce en México como amor de un rato porque sus florecitas no duran mucho, duran un día aproximadamente, pero florecen tanto y su periodo de floración es tan largo que las hace muy populares. Ahora, otra cosa, también son plantitas muy económicas que rondan alrededor de los 40 pesos, 30 pesos mexicanos, en este caso obviamente, que sería como $1, $2 máximo la macetita. Y luego, otra cosa, son de porte colgante y se extienden. Entonces, una de las formas más fáciles de reproducirlas sería mediante semillas. Al secarse la florecita genera una cápsula. Por ejemplo, mira, aquí tiene algunas cápsulas. Por ejemplo, esta. ¿Alcanzas a verla ahí? Esas cápsulas son de flores, pero las cápsulas de semillas son bastante similares. Al secarse la florecita se forma, luego se va a abrir y va a revelar unas semillas súper pequeñitas y se van a sembrar solas. Mucha gente dice, es que fíjate que cada año renace mi portulaca. No, no es que renazca la portulaca porque son anuales, pero al sembrarse en la misma maceta, al año siguiente empiezan a salir nuevas plantitas. Recuerda que las anuales solamente te van a durar una temporada, pero en el caso de las portulacas, si tú las tienes en macetas amplias o en jardineras, solamente tienes que sembrarlas una vez y año tras año empezarán a salir nuevas plantitas y podrás disfrutar durante muchísimos años de sus colores y sus delicadas flores. La otra forma súper fácil de reproducirlas es mediante esqueje, y de verdad no tienes idea lo fácil que enraizan las nuevas plantitas. Lo único que tienes que hacer es cortar una ramita, quitarle las hojitas de la parte baja del tallo y sembrarla en un sustrato rico y húmedo. Mira, aquí tengo algunas plantitas esquejadas que esquejé hace días y fíjate, esta estaba a florecer. Entonces eso te da una idea de la resistencia y rusticidad de la plantita. Ahora, en cuanto al terreno, en este caso el sustrato, ¿les gusta? Un sustrato suelto, un sustrato que drene muy bien. Sí tiene que ser rico en materia orgánica. Y en cuanto a la exposición, las puedes tener a pleno sol y ellas encantadas de la vida, son súper resistentes. No es una plantita que se plague mucho. A lo más lo que te puede llegar a pasar es de que los pajaritos la picoteen, la consuman, pero básicamente es bastante sana. En cuanto al riego, bien, son 2 veces por semana. Y sobre todo, recuerda que si se te olvida a veces regalar un poquito, lo que puede pasar es que no florezca tanto, pero no sufre daños graves si se te olvida una semana de regarla. Pero lo ideal es que no lo hagas para que puedas seguir disfrutando la floración. En cuanto al abono, bien, ahí sí te acepta todo tipo de abono. El humus de lombriz principalmente les encanta. Yo les he puesto a estas y no han dejado de florecer. Estamos a mediados de abril
y esas empezaron a florecer como desde mediados de marzo más o menos y no han parado de florecer. Su periodo de floración se extiende a lo largo de casi toda la época hasta por allá de agosto. Entonces es una plantita que realmente amarás tener en tu casa. Y ya sabes, todos los consejos están súper fáciles de seguir, no requiere casi cuidados. Si te gustan mucho las plantas y pero sientes que no tienes, como se dice, buena mano, inicia con ellas. Son plantitas súper nobles, súper fáciles de cuidar y que te regalarán muchísimas flores. Y todos los consejos, ¿dónde los viste? Los viste aquí en tu canal, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerda, yo soy Rulas y te mando un fuerte, fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Ya sabes, déjame aquí tus videos, tus comentarios, me encanta leerte, me encanta saber desde dónde ven los videos y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.